Preparando y bueno, estábamos esperando ansiosos que llegara. Por fin llegó el momento de poder conocer la Santa Fe latente aquí en Rosario. Este fragmento tan importante de nuestra historia que Carlos nos transmite de un modo tan particular, contándonos los aspectos que muchas veces se desconocen porque, bueno, deliberadamente se dejan de lado. Entonces, esta es una buena oportunidad para repensar qué proyecto de provincia queremos y enmarcarlo en esta idea en la que también está Carlos para acompañarnos y para ser una voz representándonos a todos nosotros en la Cámara de Diputados, que es lo que nosotros esperamos y por eso estamos aquí para... Así que muchas gracias por todos los que han podido venir a pesar de las temperaturas para bueno, poder compartir estas lindas y tristes historias que vamos a escuchar. Y bueno, lo dejo acá con el autor del libro y ya te traemos el vasito. Por favor. ¿Cómo les va? Buenas noches. Gracias por venir. Como siempre, nunca creo que va a venir la cantidad de gente a una presentación del libro, así que, como siempre decimos, estamos en carne viva, muy emocionados. Es una instancia muy particular en mi vida, muy particular, en donde uno asume muchos costos, muchísimos costos incluso a nivel individual, a nivel familiar. El otro día... Empiezo con lo que más tengo a flor de piel, discúlpenme. El otro día mi hija Victoria, la más grande, me dice: nosotros te queremos igual, papá, aunque no estés casi nunca. Yo les puedo asegurar que fue un lanzazo. La verdad que lo sentí muy pero muy fuerte. Y la verdad que es una cuestión que yo quería contárselos a ustedes, porque esto tiene que ver con lo otro que generalmente no van a escuchar en ningún otro lugar. Y menos de esta manera, mirándonos, conociéndonos mucho desde hace muchos años. Pero la verdad que son costos importantes que hay que pagar. Acá hay muchos dirigentes sociales y políticos que han dejado la vida en esto de la militancia social y saben de lo que estamos hablando. Pero también quiero subrayar eso. Estamos luchando con gente que ha luchado toda la vida. Y eso para mí tiene un valor extraordinario, con los cuales muchas veces incluso hemos disentido. Pero para mí es un orgullo el caminar juntos a gente que ha luchado siempre, que siempre estuvo en la calle. Así que para mí eso también es algo que yo les quería contar, me quería confesar prácticamente hoy con ustedes en la presentación de este libro. Este no es un libro más, es en realidad la síntesis de 19 libros. Nosotros escribimos 19 libros, uno por cada uno de los departamentos de la provincia de Santa Fe. Y como eso jamás va a ser editado, salvo que tengamos nosotros el poder para tener la imprenta oficial, lo que hemos decidido para ganarnos la vida, bancar esto de las recorridas por la provincia, es editar este pequeño libro, pero que es en realidad un libro de más de 100 páginas, que es la síntesis del recorrido de las historias más contrastantes de lo que significa la geografía y la historia de Santa Fe, recorriéndose en el siglo XXI como lo estamos recorriendo ahora. En este libro ustedes se van a encontrar con postales de indignación muy poderosas y al mismo tiempo con postales de esperanza muy pero muy fuertes. Allí en donde menos creemos que puede aflorar la esperanza, allí está increíblemente. Hay una tosuda permanencia de la ternura de nuestro pueblo
que realmente es fantástica y vale la pena destacar. Y eso está en el libro. Pero también está la indignación y la pregunta que nos hacemos permanentemente cada vez que nuestras hijas nos llegan a decir una cosa así, si vale la pena estar tanto tiempo fuera del lugar en donde le mirás los ojos directamente a ellas. Cuando te hacen esa pregunta, lo que uno se cuestiona, si la vida pasa por ser simplemente un espectador de la historia que algunos hacen o ser protagonista de la historia que queremos nosotros hacer. Allí está la gran diferencia, allí está la pregunta que nosotros queremos instalar. Y en esto de la Santa Fe latente nosotros empezamos diciendo algo que me parece que es básico que reconozcamos. La mayoría de nosotros tuvo a sus viejos, a nuestros padres, viviendo, amando, trabajando y sufriendo acá. Nosotros decidimos estudiar, crecer y hacer nuestras familias acá. Sin embargo, conocemos muy poco de la historia que tuvieron que transitar nuestros viejos y nosotros mismos. Porque el propio sistema educativo hace que los santafesinos conozcamos como límite de la historia, de la economía y de la ecología de la provincia cuando tenemos 8 años. Termina tercer grado de la primaria y nunca más tenemos un estudio sistemático del conocimiento histórico del lugar en donde amaron, sufrieron, laburaron nuestros viejos, en el lugar donde amamos, sufrimos, laburamos y proyectamos el futuro nosotros. Primera postal entonces. Nosotros vivimos en una provincia que desconocemos porque el sistema nos hace desconocer la provincia en que vivimos. Y esta es una postal directamente vinculada a la gran estrategia del sistema que se baja a través de los grandes medios de comunicación. Cuando los grandes medios de comunicación nos dicen a nosotros que nos ofrecen un canal de cable por el cual podemos ver 180 canales para ver al instante lo que sucede en cualquier lugar del mundo, volvemos a caer en la trampa. Empezamos a saber lo que pasa en Sri Lanka, en China, en Japón, en Grecia, en España. Pero ¿por qué faltan cloacas en Tío Rolo? ¿Por qué no hay agua potable en una ciudad bañada por uno de los ríos más importantes del mundo como el Paraná? No tenemos explicación. Porque ninguno de esos 180 canales nos ofrece la posibilidad de pensar la realidad cercana. Y allí está la gran trampa del sistema. Nos informan siempre de lo lejano, porque en lo lejano no vamos a poder estar físicamente para actuar, para cambiar. Entonces la gran estrategia del sistema es desinformar sobre lo cercano, eliminar la historia anterior, porque en la historia anterior puede haber experiencias que valen la pena repasar en el presente porque en una de esas sirven para responder preguntas y urgencias del presente. Entonces las dos cuestiones nos mueve a pensar que desconocer lo propio y lo cercano es para que justamente valoremos lo ajeno y lo lejano, para justificar entre otras cosas que vamos a ser siempre espectadores de lo que nos presenta el sistema de minorías y vamos a tener simplemente como argumento de protesta el minuto para dejar nuestro mensaje grabado en la radio o aparecer en una carta de lectores a través de los diarios. Esto que me parece que es central, nosotros lo compartimos con ustedes en el inicio del libro. Nosotros decimos que estamos justamente a días nada más de celebrar la gran mentira de la historia argentina que tiene además el ocultamiento de la gran historia santafesina. El 9 de julio nosotros vamos a celebrar, y está bien que lo hagamos, el Día de la Independencia Nacional. Pero es la gran mentira de la historia oficial argentina. Porque la independencia argentina del 9 de julio de 1816, que está en la monedita de 50 centavos, si ustedes dan vuelta el número de la moneda, se van a encontrar con la Casa de Tucumán, con lo cual nosotros en el siglo XXI caminamos con los símbolos del siglo XIX que siempre el poder quiere que recordemos como que fueron los mejores. De allí que el prócer que el sistema quiere que nosotros valoremos con el mayor valor económico es justamente Julio Argentino Roca. Está en el billete de 100 pesos porque es el gran asesino que genera después la expropiación a los pueblos originarios del Estado con el terrorismo de Estado. Es el gran prócer del siglo XIX que sigue siendo el gran prócer en el siglo XXI cuando nosotros portamos la historia en nuestro bolsillo.
no es casual la valoración del siglo XIX en la continuidad de los días en el siglo XXI a partir de los dibujitos de las monedas y los dibujitos de los billetes. En la moneda de 50 centavos está la casita de Tucumán. Pero cuando llega el 9 de julio, siempre y cuando estén las vacaciones en otro lugar, las maestras santafesinas le dicen a los chicos, en el Congreso de Tucumán, el 9 de julio de 1816, los argentinos declaramos la independencia. Lo cual es mentira también, porque en realidad el 9 de julio de 1816 se declaró la independencia de España y las metrópolis del Reino, nada más. Recién el 19 de julio de 1816 se declara la independencia de cualquier potencia extranjera. Pero cuando la maestra le explica a los chicos esto, le dice, los santafesinos no estuvimos en el Congreso de Tucumán. En realidad tampoco estuvieron los entrerrianos. En realidad tampoco estuvieron los cordobeses. En realidad tampoco estuvieron los integrantes de la provincia de Buenos Aires. En realidad tampoco estuvieron los correntinos. Y en realidad tampoco estuvieron los misioneros. Entonces cuando un pibe le pregunta por qué no estuvieron, la maestra tiene que contestar, no estuvimos porque nosotros ya habíamos declarado la independencia de cualquier nación extranjera un año antes, el 29 de junio de 1815, en Arroyo de la China, hoy conocida como Concepción del Uruguay, cuando nuestros pueblos se enamoraron de un proyecto de liberación y revolucionario, como fue el proyecto liderado por José Gervasio Artigas, la Liga de los Pueblos Libres, que entre otras cosas decía, cada 3 meses los funcionarios del Poder Judicial, del Poder Político y los policías tenían que en asamblea refrendar lo que hicieron. Y si lo hicieron mal, se tenían que ir. Revocatoria de mandatos. Si nosotros conociéramos esa historia, podríamos bien exigir hoy, en el presente, en este año 2011, que haya revocatoria de mandato para jueces como los que dispusieron ahora la libertad de Monseñor Storni, por ejemplo, al cual se lo encontró culpable de 6 violaciones a chicos en el seminario de Santa Fe y lo acaban de declarar libre de cargo y culpa. Si estuviera la revocatoria de mandatos que pedía Artigas, nosotros decimos que por una infame declaración contraria a justicia, ese juez se tendría que ir. Pero como no sabemos eso de Artigas, creemos, como nos hacen creer los jueces y los integrantes del poder político, que los jueces son eternos y que se jubilan cuando quieren. La ausencia de aquella enseñanza histórica de la revocatoria de mandato nos sigue haciendo creer a nosotros que solamente podemos gobernar a través de nuestros representantes. Por eso decimos, la revocatoria de mandato artiguista tiene que ver con una mejora que podríamos integrar tranquilamente en nuestro presente y nuestro futuro. Si seguimos en el recorrido de la historia santafesina, aparece otro símbolo clásico, billete de 20 pesos, Juan Manuel de Rosas en la cara, en el anverso, la batalla de la Vuelta de Obligado, 20 de noviembre de 1845. Está muy bien que se recuerde ese día, el Día de la Soberanía, porque son 55 bergantines ingleses que quieren avanzar por el río y a la altura de San Pedro se le coloca cadenas a las orillas para que no crucen. Sin embargo, los ingleses cruzan, los ingleses ganan la batalla, los ingleses siguen, con lo cual recordamos la soberanía por el heroísmo, pero en realidad recordamos una derrota. Lo que no nos dicen que a esos 55 bergantines ingleses le ganamos nosotros los santafesinos. El 4 de junio de 1846, los santafesinos le ganamos a los ingleses en la batalla de Punta Quebracho, en un lugar maravilloso en donde el río Paraná dibuja una terraza cósmica extraordinaria, allí en donde hoy está Puerto General San Martín. Le ganamos con 200 familias. Qué lindo sería que esto lo conocieran todos los santafesinos, porque sería un momento de orgullo. Una vez enfrentamos al imperio más poderoso del mundo y le ganamos, lo cual tiene una enseñanza terrible. Miren si se nos vuelve a ocurrir enfrentarnos al imperio hoy, y se nos ocurre pensar que si ganamos en 1846, ¿por qué no ganarle ahora? Eso está prohibido para el sistema. Por eso no se enseña la historia de Punta Quebracho. Es mucho mejor recordar la Vuelta de Obligado donde perdimos. Nos quedamos más conformes.
no sea cosa que el valor de Punta Quebracho, el reconocimiento de lo propio, de lo cercano, nos enseñe, entre otras cosas, a pensar qué está pasando en Puerto San Martín. Porque en ese lugar, en donde está el monumento nacional que recuerda la epopeya de Punta Quebracho, hay una gran cruz, un símbolo absolutamente anticristiano, porque es el símbolo que justamente refleja el momento de la derrota y de la tortura romana. La cruz es el símbolo de la tortura romana. El Cristo que queremos es el Cristo que cruza las aguas, es el tipo que multiplica los panes, es el hombre que realmente produce un hecho revolucionario. No queremos el Cristo de la cruz. Sin embargo, está la cruz reflejando el momento y el lugar en donde se le ganó a los ingleses en Punta Quebracho. Sin embargo, en ese lugar, la cruz ha sido retirada a 200 metros, porque allí está nada menos que Cargill, la empresa norteamericana que se dio el lujo de correr 200 metros el Monumento Nacional a Punta Quebracho para justamente hacernos ver que ellos pueden más que nuestra vieja victoria contra el imperio. Cargill acaba de publicar su balance del año pasado. Durante el año 2010, Cargill facturó a razón de 37.348 pesos por minuto. 37.348 pesos por minuto, más de $9.000 cada 60 segundos. Y no paga ningún impuesto, porque desde el año 1993, el fenomenal binomio Carlos Reutemann, Juan Carlos Mercier, hicieron posible que no pagaran ingresos brutos, lo cual es llamativa la impunidad con que tienen estos muchachos, porque esa impunidad fue continuada, ratificada por los gobiernos justicialistas que le siguieron y por los gobiernos, como ahora el que tenemos, que se llama socialista, pero que nosotros comenzamos a llamar pinerista, porque tiene poco que ver con los grandes ideales del socialismo que alguna vez atravesaron la historia política argentina. Se sigue ratificando el rumbo, y nosotros que tenemos que vivir con publicidades de 200 pesos por mes para bancar los programas de radio, hacemos una factura y nosotros tenemos que pagar ingresos brutos. Con lo cual, para el fisco de la provincia, nosotros somos más poderosos que Cargill. Cargill, 37.348 pesos por minuto, más de $9.000. El 75% de nosotros, los laburantes en esta provincia de Santa Fe, con ingreso, tenemos un ingreso menor a 3.300 pesos por mes. ¿Qué quiere decir? Que Cargill lo factura los 3.300 pesos solamente en 6 segundos. Esta es la realidad de la provincia de Santa Fe. Una realidad que nos marca la impunidad de esos sectores que se apropiaron de los territorios atravesados por una historia que no nos conocemos, que no nos hicieron conocer. Una historia que además nos dice que en esta historia de trabajadores que tiene la provincia de Santa Fe se explica el por qué un pibe de 19 años, como era este chico Mario Ares, murió allí en Granadero Baigorria, en la ciudad deportiva de Central, mientras estaba tratando de hacer un pozo. Ese pibe laburaba 12 horas diarias. 12 horas diarias. Ganaba 1.500 pesos por mes, lo que Cargill factura en 3 segundos.